Hola mi gente hermosísima, aquí Norma. Desde el inicio de mi canal he estado realizando objetos decorativos con materiales que se van directamente a la basura, pero al final me he ido quedando con objetos decorativos hechos con papel maché. Y en esta ocasión estoy haciendo estas esferas. De acuerdo a las tendencias 2019 se está viendo muchos objetos decorativos en colores dorados. Inclusive hay muebles con estas detalles en dorado y por supuesto no podían faltar dentro de mi colección estas bellas esferas. Para darle un balance a lo que es este conjunto de esferas, estas dos las quise hacer con un efecto mármol o marmoleado. Ya veremos cómo las hice. Por lo pronto chécalas, mira, este es el efecto piedra de mármol. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo las hice. Bueno, como mencioné un principio, se hacen con papel maché, pero para no hacer más largo este video, te voy a dejar el enlace aquí arriba de cómo hacerlo. Y bueno, también vamos a necesitar una pelota o un balón, plástico film, con el que vamos a envolver esta pelota. Vamos a necesitar dos plásticos nylon y un palito redondo. Yo utilizo este pedazo de palito de escoba. Tomo un pedazo de papel maché, lo hago bolita y lo pongo entre estos dos plásticos nylon y lo comienzo a aplanar con la ayuda de mi palito. De esa manera voy a crear láminas o vamos a decir papel maché aplanado y lo voy a poner encima de mi pelota. Así se van a ir adhiriendo estas láminas de papel maché que estoy creando. Y bueno, fíjate bien en este detalle. La siguiente lámina la voy a poner al lado de la que ya estaba puesta. Pero te vas a fijar que es encima el papel maché, por lo cual voy a retirar ese exceso. Quedan unos espacios vacíos, los vuelvo a rellenar con más papel maché. Te fijas, van a quedar esas partes abruptas que son las uniones del papel maché. Pero enseguida lo voy a aplanar con la ayuda del plástico nylon. Lo pongo encima, agarro mi palito redondo y comienzo a aplanar por encima de esto y la pieza se va a tornar completamente plana. Ocupa un platito o algún objeto para que puedas poner encima tu pelota y no se te esté rodando. Bueno, esta es la técnica, todo el tiempo se hace lo mismo, pones láminas de papel maché una al lado de la otra, aplánala con la ayuda de tu plástico y el palito redondo. Y mira, esto es una técnica que yo he creado, me ha resultado muchísimo, las piezas quedan totalmente finas a diferencia de la cartapesta. Algún día voy a hacer un video de diferencia entre papel maché y técnica de cartapesta. A mí esta me resulta bastante bien y profesional. Inténtala, verás que no es muy difícil y con la práctica, bueno, se hace el maestro. Continúo poniendo láminas de papel maché hasta a completar totalmente la esfera. Bueno, te voy a enseñar dos maneras de hacer estas esferas. Una de ellas es cubriendo la pelota en su totalidad con el papel maché. Solo se le deja el agujerito para insertar el pivote y desinflar la pelota que está por dentro. A la que tenemos arriba se le va a dejar un círculo de un diámetro aproximadamente de 8 centímetros libre de papel maché. Bueno, aquí tengo la esfera que cubrí totalmente con este papel y la estoy cortando por la mitad con unas tijeras. Este tipo de esfera va a quedar totalmente cilíndrica en el piso y no se va a rodar. Esta es la otra que voy a hacer y va a quedar de la parte de abajo plana y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a ocupar la técnica de la cartapesta para hacerle una especie de tapa a ese círculo que le dejamos libre. Vamos a hacer dos capas de cartapesta y por encima, ya cuando esté seco, le vamos a poner más papel maché para afinar nuestro trabajo y cubrir esta tapa hecha con cartapesta. De esta manera nos va a quedar esta esfera muy fina
Y bueno, tú elige cuál quieras hacer. Si esta que va a quedar plana de la parte de abajo y no va a rodar en el piso o en el mueble donde lo vayas a poner, o la otra que vamos a ver a continuación que va a ser totalmente esférica. Aquí está, mira, quedó planita de la parte de abajo y ahí sí es como se va a poner. Vamos a hacer esta otra, fue la que partimos en dos. Voy a tomar un poco de pasta muro. Esta pasta muro es protagonista de mis trabajos. Abajo en la descripción te digo bien qué es. Y bueno, vamos a ponerle a una de estas dos esferas, medias esferas, bastante pasta muro. La vamos a dejar secar, lo vamos a dejar así como en forma de montañita. Esto le va a ayudar a esta esfera a ganar peso y cuando tú la pongas en el piso, esta no se va a mover. Bueno, vamos a cerrarla y se va a hacer con silicón frío. Te recomiendo para esto el silicón frío. Ponle bastante a las dos piezas y después las vamos a unir haciendo coincidir esta pieza. Siempre he hecho mis jarrones o todas mis figuras las he hecho de esta manera. Desmoldo con cúter o tijeras según sea el caso. Te invito a ver mis otros videos. Todos ellos explico diferente la técnica. Bueno, aquí ya cerré completamente mi esfera y ya están secas. Vámonos al siguiente paso que va a ser afinarlas, dejarlas súper lisitas estas esferas. De hecho, si tú las ves así y ya las quieres pintar, adelante, te da un aspecto como de piedra caliza, también dependiendo el tipo, el color que le des, ya las puedes pintar así. Pero en esta ocasión, como las quiero efecto piedra de mármol, las voy a hacer muy lisas. Ay, mira, aquí esa esfera se me quebró, se rompió un poquito el cartón y le voy a hacer una especie de parchecito con más papel maché. Fíjate, le pongo encima el plástico nylon y lo aplano de vuelta y de esta manera le creo un parchecito a esta esfera. Así te demuestro que puedes componer tus piezas en caso de que a ti te llegara a suceder. Bueno, aquí está mi pasta muro con la que voy a hacer totalmente lisa mi esfera. Y bueno, yo la estoy agarrando con los dedos, si gustas puedes ponerte un guante. Bueno, consiste en poner encima de tu pieza esta pasta muro. Me encantó, me encantó. Antes yo hacía esto con yeso y el yeso me creaba mucho conflicto. Esta pasta muro es especial para rellenar huecos, por lo que a esta esfera la deja totalmente lisa. Fíjate que mientras la voy aplicando, también me voy mojando los dedos para ayudar a que quede más lisa. Aquí estoy con la otra pieza, ahí se ve seco el parchecito que ya habíamos hecho. Bueno, todas estas imperfecciones las vamos a cubrir con esta pasta muro. Yo la ocupo en la marca Redimix. Bueno, te estaba comentando que me mojo los dedos cuando voy aplicando la pasta porque esta se va secando y al mismo tiempo le ayudo a que quede muy lisita. El siguiente paso va a ser lijar mis esferas, pero cuando estoy aplicando la pasta me mojo los dedos y hago que esta quede cada vez más lisita y a la hora de lijar ya no sea el trabajo tan pesado. Y bueno, continúa así hasta completar tu pieza. Bueno, aquí ya la tenemos totalmente seca. La parte de abajo también se le va a poner pasta muro, pero por lo pronto te voy a enseñar a dejarlas totalmente lisitas con la lija. Ocupamos una para madera del número 60, otra de agua número 320 y la otra igual para agua número 1200. Empezamos con la lija del número 60, es bastante áspera y con esta empezamos a lijar. Esta lija nos va a quitar totalmente el exceso de pasta muro. Te fijas que puse mi esfera dentro de un recipiente para que pueda acaparar lo que está soltando. Bueno, ya que lijé con mi lija número 60, vámonos con la 320. Y mira, esta me va a ayudar más bien a quitarle las rayas de la lija anterior que es muy áspera.
los rasguñitos que se notan, esta me va a ayudar a afinarlos al mismo tiempo de que me la va alisando. Mira, queda bien bonita, cada vez pásale un trapo muy húmedo por encima para que te vayas fijando dónde puedes ir lijando para alisar tu pieza. Aquí ya me fui con la 1200 y esta es la lija que te deja las piezas casi o más bien como una porcelana. Es súper lisita y mira, ve la diferencia, ya lijé con las tres. Y lo que me encanta de haber descubierto la pasta muro es que me ayuda muchísimo a que nada más con 2 capas de pasta muro, por cierto, le puse 2 capas, o creo que nada más una, en serio, esta pasta muro cubre, es especial para cubrir agujeros y bueno, el papel maché si te llega a quedar un poquito abrupto, esta pasta muro te lo cubre totalmente y la parte de lija, que es esta que te estoy mostrando, se facilita demasiado. Tu trabajo se minimiza a final de cuentas. Anímate a hacer lo que te estoy enseñando, no te vas a arrepentir. Y bueno, así hasta terminar totalmente tu pieza con la lija 1200. Mira, no soltó casi nada de producto, no volatizó, ay, es una maravilla la pasta muro. Bueno, ya están lisas mis 3 esferas. A una de ellas le pasé una capa de resistol blanco, la que se ve brillosa, la más grande, pero no va a ser necesario porque la pintura que voy a ocupar va a ser una pintura en aceite, en este caso es dorada. Y bueno, la primera capa lo voy a hacer con 2 capas de pintura dorada, así la pides en la ferretería, es una pintura en aceite y la voy a aplicar con este rodillito. Me sorprendí porque ya he hecho este trabajo anteriormente, mis jarrones y esferas verdes que había presentado y que encantó ese video, lo hice con rodillo y no me había creado estas burbujitas que se ven aquí. Pero mira, todo tiene solución. Le di una capa con esta de pintura, perdón, con un rodillito, pero le voy a dar la segunda con esta brochita que tengo de cerdas naturales y con esa, fíjate que no me quedaron marcas de la brocha y me alisó bastante mi esfera, me la dejó bastante brillosa, muy lisita. Y bueno, ahí está la dorada. Vámonos a las que son efecto piedra de mármol. Lo que hice es una pintura beige. En la descripción te digo cuál es la cantidad y qué colores se utilizan para hacer esta pintura, este tono de pintura. Y bueno, voy a cubrir mis otras 2 esferas con ella. Bueno, pasemos a la parte interesante de este video, pon mucha atención. Vamos a crear nuestras esferas con un efecto mármol. Necesitamos un envase suficientemente grande con agua, así como lo ves. Y, por supuesto, nuestra pintura dorada que debe ser en aceite. Consiste en dejar caer un poquito de pintura dorada en el agua y hundir la pelota y sacarla rápidamente. Pero fíjate que lo que tú veas, la figura que tú veas en el agua va a ser la que te quedará en la esfera. Por eso es que viste que volví a meter la cucharita y estoy extendiendo la pintura, así como para que se vea más bonita y no echa bolas. Y bueno, fíjate, rápidamente vamos a meter la pelota, perdón, la esfera dentro del agua y ¡tarán! Como efecto de magia, esto nos queda como un mármol. Volvemos a hacerlo rápidamente antes de que nuestra pintura se seque, porque aunque está dentro del agua sí se puede secar. Y mira, ahí están los efectos en piedra de mármol. No tengas miedo, yo sí estaba muy nerviosa, pero mira, aquí yo te doy los tips para que tú lo hagas también. Mira qué hermoso efecto te queda. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con la otra esfera. Ya que estén secas, las vamos a cubrir con un brillo transparente en aerosol para que nuestras esferas queden todavía más hermosas. Y aquí está el resultado.
Este proyecto es de los que me han fascinado más de todo lo que he hecho. Espero que supere también tus expectativas en cuanto a mis trabajos. Espero que me ayudes a compartir esta información. A los nuevos los invito a suscribirse y háganme todos sus comentarios. Voy a seguir subiendo esferas con más diseños decorativos, así es que espéralas. Por lo pronto te dejo el enlace de estas Shabby Chic y bueno, por este video me despido, los quiero mucho, gracias mil, bye.